Hola a todos y bienvenidos a mi canal, el rincón perfecto para los amantes de las series y las historias que te atrapan desde el primer minuto. Hoy vamos a sumergirnos en un universo fascinante, un mundo lleno de pasión, intriga y romance, las series turcas. Pero no cualquier serie turca, no. Hoy vamos a centrarnos en esas joyas cortitas, esas miniseries que te roban el corazón en un abrir y cerrar de ojos, perfectas para maratonear en un fin de semana o para esos ratitos libres en los que necesitas una buena dosis de drama y emoción. Porque, seamos honestos, a veces no tenemos el tiempo ni la paciencia para embarcarnos en producciones de cientos de episodios. Queremos algo que nos impacte, que nos haga sentir, pero que también tenga un final a la vista. Y ahí es donde entran en juego estas series cortas, verdaderas obras maestras que condensan lo mejor del drama turco en formatos más accesibles. Si eres como yo y te encanta descubrir nuevas historias, nuevos talentos y nuevas culturas, entonces este vídeo es para ti. Prepárate para un viaje emocionante a través de paisajes exóticos, tramas cautivadoras y personajes inolvidables. Porque hoy vamos a hablar de esas series turcas cortas que te van a robar el corazón. Pero antes de empezar, quiero pedirte un pequeño favor. Si te gusta el contenido que comparto en este canal, si disfrutas de mis recomendaciones y quieres seguir descubriendo nuevas series y películas, no olvides suscribirte y activar la campanita. Así no te perderás ninguno de mis vídeos y podrás unirte a esta gran comunidad de amantes del buen cine y la buena televisión. Ahora sí, vamos a empezar. La primera serie que quiero recomendarles es una verdadera joya escondida, una producción que me dejó sin aliento y que me demostró que el drama turco puede ser realmente sofisticado e inteligente. Se llama Sasiyet, que podríamos traducir como personalidad, aunque a veces la verán con el título en inglés Persona. Esta serie es una miniserie de 12 episodios que narra la historia de Aga Beyolu, un jubilado que es diagnosticado con Alzheimer. Pero Aga no es un anciano cualquiera. Decide aprovechar su enfermedad para llevar a cabo una venganza largamente planeada, convirtiéndose en un justiciero que castiga a criminales que han escapado de la justicia. Lo que hace a esta serie tan especial es su impecable guión, que explora temas como la memoria, la justicia, la moralidad y la venganza de una manera profunda y conmovedora. La actuación de Haluk Bilginer, quien interpreta a Aga, es simplemente magistral. Bilginer logra transmitir la complejidad del personaje, mostrando tanto su vulnerabilidad como su determinación implacable. De hecho, su actuación le valió un premio Emmy Internacional al mejor actor, un reconocimiento merecidísimo a su talento y dedicación. Sasiyet es mucho más que una serie de venganza. Es una reflexión sobre la condición humana, sobre la fragilidad de la memoria y sobre la capacidad del ser humano para el bien y para el mal. Es una serie que te hará pensar, que te hará sentir y que te dejará marcado durante mucho tiempo. Si buscas una serie que te desafíe intelectualmente y que te emocione profundamente, no te puedes perder Sasiyet. Ahora vamos a cambiar un poco de registro y a sumergirnos en una historia de amor y superación personal que te tocará el corazón. Les hablo de Etos o Bir Bakadr en su título original turco. Esta serie de 8 episodios nos presenta un mosaico de personajes de diferentes orígenes y creencias que convergen en Estambul. A través de sus historias interconectadas, la serie explora temas como la identidad, la religión, la clase social y la salud mental. La protagonista principal es Merim, una joven de origen humilde y creencias religiosas conservadoras que sufre ataques de pánico. Para buscar ayuda acude a una psicóloga que a su vez, también está lidiando con sus propios problemas personales. A través de la terapia, Merim comienza a cuestionar sus propias creencias y a abrirse a nuevas perspectivas. Etos es una serie que te invita a la reflexión y a la empatía. Te muestra la complejidad de la sociedad turca y te desafía a cuestionar tus propios prejuicios. Es una serie que te hará reír, que te hará llorar y que te hará sentir conectado con los personajes. Si buscas una serie que te haga pensar y que te conmueva, Etos es una excelente opción. Además, la fotografía y la banda sonora son simplemente espectaculares, creando una atmósfera única y envolvente. Cambiando un poco de tono, les recomiendo ahora una serie que combina el drama con el thriller psicológico de una manera brillante, Fi. Originalmente lanzada como 3 temporadas separadas, Fi, CI y Pi, la serie en su conjunto se considera ahora una miniserie de corta duración, pero con una trama intensa y personajes memorables. Fi se centra en Can Mañay, un famoso psicólogo y presentador de televisión que se obsesiona con Duru, una joven bailarina. Can
Utiliza su poder e influencia para acercarse a Duru, manipulando su vida y la de las personas que la rodean. La serie explora temas como la obsesión, el poder, la manipulación y las consecuencias de nuestras acciones. Lo que hace a Fi tan adictiva es su ritmo trepidante y sus giros inesperados. Cada episodio te deja con ganas de más, y la tensión se mantiene constante a lo largo de toda la serie. Las actuaciones son excelentes, especialmente la de Serine Isarkaya, quien interpreta a Duru, y la de Mehmet Günsur, quien interpreta a Kan Mañay. Ambos logran transmitir la complejidad de sus personajes, mostrando tanto su vulnerabilidad como su lado oscuro. Fi es una serie que te mantendrá al borde de tu asiento y que te hará cuestionar la naturaleza humana. Si buscas una serie con una trama adictiva y personajes complejos, no te puedes perder Fi. Además, la serie cuenta con una estética visual muy cuidada y una banda sonora que complementa a la perfección la atmósfera de suspense. Ahora, vamos con una propuesta que mezcla romance, comedia y un toque de fantasía, 50m2 50 metros cuadrados. Esta serie de 8 episodios nos cuenta la historia de Golge, un sicario que trabaja para un poderoso mafioso. Después de ser traicionado por su jefe, Golge se refugia en un barrio humilde de Estambul y se hace pasar por el hijo perdido de un sastre local. A medida que Golge se adapta a su nueva identidad, comienza a conectar con los vecinos y a descubrir un lado de sí mismo que nunca antes había conocido. Se enamora de una joven del barrio, aprende a valorar la amistad y a encontrar la felicidad en las pequeñas cosas de la vida. Pero su pasado no lo dejará en paz, y pronto deberá enfrentarse a las consecuencias de sus acciones. 50m2 es una serie que te hará reír, que te hará suspirar y que te hará creer en la redención. Es una historia sobre segundas oportunidades, sobre la importancia de la comunidad y sobre la capacidad del ser humano para cambiar. Las actuaciones son encantadoras y la química entre los protagonistas es innegable. Si buscas una serie que te levante el ánimo y que te deje con una sonrisa en el rostro, 50m2 es una excelente opción. Cambiando completamente de género, les traigo una serie histórica que, aunque breve, es impactante y llena de detalles fascinantes, Rise of Empires, Atemen, el ascenso de los imperios otomanos. Esta docuserie de 6 episodios producida por Netflix combina elementos de drama y documental para narrar la historia del ascenso del Imperio Otomano y la conquista de Constantinopla por Mehmet II. La serie cuenta con entrevistas a historiadores y expertos, así como con recreaciones dramáticas que dan vida a los personajes y a los eventos históricos. A través de una narrativa ágil y envolvente, Rise of Empires, Atemen, nos sumerge en el mundo del siglo XV, mostrándonos las intrigas políticas, las estrategias militares y las pasiones humanas que marcaron esta época. Si te interesa la historia y quieres aprender más sobre el Imperio Otomano y la conquista de Constantinopla, esta serie es una excelente opción. Es entretenida, informativa y visualmente impactante. Además te permitirá conocer a figuras históricas como Mehmet II, Vlad el Empalador y Mara Brankovic, entre otros. Aunque puede tomarse algunas libertades creativas, la serie ofrece una visión general bastante precisa de los eventos históricos. Ahora, volviendo al drama contemporáneo, les recomiendo una serie que explora el lado oscuro de la fama y las redes sociales, Immortals Ölümsüzler. Esta serie de 8 episodios nos presenta la historia de Mia, una joven humana que se convierte en vampira y se ve envuelta en una lucha entre el bien y el mal en el mundo de los inmortales. Mia se enamora de Dmitri, un poderoso vampiro que lidera una facción que busca mantener el equilibrio entre humanos y vampiros. Sin embargo, una facción rival, liderada por Carmen, busca desatar el caos y dominar el mundo. Mia deberá elegir entre el amor y el deber, y luchar por proteger a sus seres queridos. Immortals es una serie que te mantendrá enganchado con su trama llena de acción, romance y suspense. Las actuaciones son sólidas y los efectos especiales son bastante decentes para una producción turca. Si te gustan las historias de vampiros con un toque moderno y un trasfondo cultural diferente, Immortals es una buena opción. Aunque la serie puede resultar un poco cliché en algunos momentos, ofrece una perspectiva fresca sobre el género vampírico. Y para finalizar con broche de oro, quiero recomendarles una serie que me sorprendió gratamente por su originalidad y su enfoque innovador, The Protector, Hakan Muaf. Esta serie de 4 temporadas, aunque algunas de ellas son más cortas que otras, es una de las primeras producciones originales turcas de Netflix que ganó reconocimiento internacional. The Protector nos cuenta la historia de Hakan, un joven vendedor ambulante que descubre que es el último protector de Estambul.
Hakan recibe poderes sobrenaturales y debe luchar contra los inmortales, seres malignos que amenazan con destruir la ciudad. A lo largo de la serie, Hakan aprende a controlar sus poderes, a aceptar su destino y a formar alianzas con otros protectores. Lo que hace a The Protector tan atractiva es su combinación de elementos fantásticos con la cultura y la historia turca. La serie está ambientada en Estambul y muestra lugares emblemáticos de la ciudad, como el Gran Bazar, la Mezquita Azul y el Palacio de Topkapi. Además, la serie explora temas como la responsabilidad, el sacrificio y la importancia de proteger nuestras tradiciones. Si buscas una serie de fantasía con un toque turco, The Protector es una excelente opción. Es entretenida, visualmente atractiva y te permitirá conocer más sobre la cultura y la historia de Turquía. Aunque algunas temporadas son mejores que otras, la serie en su conjunto ofrece una experiencia satisfactoria. Y con The Protector llegamos al final de nuestras recomendaciones de series turcas cortas que te robarán el corazón. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por algunas de las mejores producciones turcas y que hayan encontrado alguna serie que les llame la atención. Recuerden que estas son solo algunas de las muchas series turcas cortas que existen, y que hay muchísimas otras joyas esperando a ser descubiertas. Les invito a explorar el catálogo de las diferentes plataformas de streaming y a dejarse sorprender por la riqueza y la diversidad del drama turco. Me gustaría agradecerles por haber visto este vídeo y por haber compartido este momento conmigo. Espero que les haya gustado y que les haya sido útil. Si es así, no olviden darle like al vídeo y compartirlo con sus amigos y familiares que también aman las series turcas. Y ahora me gustaría saber cuáles son sus series turcas cortas favoritas. ¿Hay alguna serie que me recomienden y que no haya mencionado en este vídeo? Dejen sus comentarios abajo y cuéntenme qué series turcas les han robado el corazón. Me encantaría leer sus opiniones y descubrir nuevas series. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que se suscriban a mi canal y que activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Subo contenido nuevo regularmente sobre series, películas y todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento. Así que no se lo pierdan. Denle un buen like, compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares adictos a las series y por supuesto, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Hasta la próxima.